presentación en relación a sus temas, porque él no ha podido venir. ¿Ya? Así que vamos a seguir avanzando algunas cosas. Este es un tema bastante bonito, ¿ya? No es tan árido como el anterior, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico o cuál es la definición de trauma obstétrico? Son las lesiones producidas en el feto durante el trabajo de parto, principalmente durante el nacimiento, ¿ya? Estas lesiones en el feto o en el recién nacido son provocadas por fuerzas mecánicas que producen hemorragia, edema, ruptura de tejidos y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo obstétrico. Las injurias fetales relacionadas con amniocentesis y transfusiones intrauterinas y o patologías maternas no son consideradas como traumatismo obstétrico. ¿Cuál es la incidencia? 2 a 7 por 1000 nacimientos. Ha disminuido debido al mejoramiento en las técnicas obstétricas, elección de cesárea en lugar de parto vaginal en los partos difíciles, eliminación o disminución del uso de forceps, vacuum y o versiones intrauterinas. O sea, acomodar al bebé durante el parto intraútero, ¿no es cierto? Gran parte son leves y autolimitadas, requiriendo solamente observación, pero otras pueden marcar la vida del recién nacido, ¿ya? Y la mortalidad puede darse hasta en un 2%. ¿Cuál es la etiología? Hay más riesgo de trauma obstétrico en los casos de gestantes primíparas, talla baja, menos de 1,45 centímetros, anomalías pélvicas, pelvis estrechas, ¿ya? Desproporción cefalopélvica, un bebé grande de 4 kilos, ¿ya? Que probablemente va a tener muchas complicaciones si es que nace por parto vaginal, distocias de presentación, por ejemplo una presentación de cara o una presentación compuesta, un parto prolongado o un parto muy rápido, presentaciones anormales, tracción brusca sobre las extremidades, falta de aporte de oxígeno durante el trabajo de parto, muy prematuritos, gran prematuridad o prematuros extremos, muy bajos pesos al nacer, macrosómicos, macrocefalias, son los factores que pueden condicionar a un trauma obstétrico, ¿ya? Recuerden, este bebé está en podálico, ¿ya? Esta es una presentación que se ve con frecuencia, pero que actualmente es indicación de cesárea. Antes se atendían partos, ¿ya? Inclusive a bebés que estaban en presentación pelviana, y estos bebés muchas veces venían con problemas, ¿no? Hacían trauma obstétrico, ¿ya? Felizmente, gracias a Dios, acá por ejemplo podemos ver la tracción. El bebé está naciendo, se le tracciona, y al hacer esta tracción podemos distender los nervios del plexo braquial, ¿ya? Y provocar de repente una lesión, una ruptura parcial o de repente hasta una ruptura total, y nos va a provocar algunos problemas en ese plexo braquial. Antes se usaba el forceps o el vacuum. Yo todavía he visto usar el forceps en el hospital. Era catastrófico realmente, ¿no? Ahora no hay indicación del uso de estos instrumentos. Si es que un bebé está en problemas o un trabajo de parto que no está yendo bien, es mejor terminar el embarazo por cesárea. Entonces, vamos a clasificarlo en relación a traumatismos cutáneos, traumatismos osteocartilaginosos, traumatismos musculares, traumatismos del sistema nervioso central, traumatismos del sistema nervioso periférico y traumatismos de órganos periféricos, ¿ya? Traumatismos cutáneos, eritema y abrasiones. El uso de forceps, por ejemplo, puede provocar ya en la zona de presentación o en el sitio de aplicación de los forceps algunas soluciones de continuidad en la piel. Es de resolución espontánea y no requieren por lo general tratamiento. Por aumento de la presión intratorácica y venosa pueden aparecer en la cabeza petequias, ¿no?
en la cara, en el cuello, en la parte superior del tórax e inferior de la espalda, en los partos difíciles o en presentaciones podálicas. Cuando hay un circular de cordón sobre el cuello, ya también puede haber petequias, y a veces esas petequias se confluyen y podemos ver una máscara, como le llamamos una máscara equimótica, ¿ya? No requiere tratamiento y remite espontáneamente, de diferenciar del eritema tóxico. También se puede ver estas máscaras equimóticas cuando hay presentación de cara. El bebé viene con presentación de cara y al hacer, durante las contracciones uterinas, durante el trabajo de parto, ese bebé está en este plan, ¿ya? Y va a haber compresión en la carita y pueden hacer con una máscara equimótica. Que no es cianosis, ¿eh? A veces confundimos, vemos, tiene una máscara equimótica y decimos está cianótico, pero si ahí le revisan las manitos, le ven el tórax, está rosadito. Puede haber una necrosis grasa subcutánea, ¿ya? Son lesiones induradas o circunscritas, se puede ver en bebés macrosómicos extraídos con forceps o en partos prolongados, como consecuencia de repente de hipoxia, isquemia local o enfriamiento excesivo, y se presentan entre los 6 y 10 días, puede haber en las mejillas, en el cuello, en la espalda, en los hombros, en los brazos, en los glúteos, en los muslos y en los pies, y una de las complicaciones puede ser una atrofia ocasional con calcificaciones. Por lo general no da mayor problema, se resuelve, ¿ya? El caput, muchos lo consideran como un trauma obstétrico. En general debería solamente mencionarse como una condición parafisiológica, no como un trauma obstétrico. Se va a resolver rápido, es muy frecuente, es un edema subcutáneo mal delimitado que se localiza en la zona de presentación en los partos encefálicos. Se produce por la alta presión que ejerce el útero y las paredes vaginales y se resuelve entre 2 y 4 días. En general 24 horas, la mayoría de veces se ha resuelto, ¿ya? Traumatismos osteocartilaginosos, por ejemplo el cefalohematoma. Es una colección subperióstica de sangre. Recuerden, el caput sucedáneo es inmediatamente por debajo del cuero cabelludo. En cambio, el cefalohematoma es por debajo del periósteo. ¿Cuál es la diferencia en relación al caput? En el caput puede estar en el lugar de presentación, pero no respeta las suturas, ¿ya? La incidencia del cefalohematoma es de 0,4 a 2,5% de recién nacidos. Hay ruptura de vasos sanguíneos que van desde el hueso al periósteo, delimitado sobre el hueso craneal sobre el que se asienta. Si el cefalohematoma es en el parietal, exactamente está en ese parietal. Si es en el occipital, exactamente en el occipital, más frecuente en el parietal, ¿ya? Sangramiento lento o sangrado lento, por ello se observa mejor a las 6 a 24 horas de nacimiento y demora hasta 4 a 6 semanas en resolverse. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Como consecuencia de un cefalohematoma, la ictericia, ¿ya? Recuerden que la ictericia se va a presentar porque hay hemólisis de esa colección sanguínea a nivel del subperósteo. Una fractura de cráneo, 5%, muy rara vez, en realidad ni siquiera 5%, 1% es la complicación, es la fractura de cráneo. Pero esa fractura de cráneo es lineal, muy rara vez es con hundimiento. Y si hay una fractura de cráneo lineal, no necesita tratamiento. Se da entre el cefalohematoma subaponeurótico, entre el periósteo y la aponeurosis epicraneal, puede extenderse entre la frente y la nuca, es fluctuante, masivo y se asocia a la mayor parte de casos de anemia aguda y puede llegar a un shock y producir una ictericia intensa. Esto ya es más severo, es como ahí no solamente está delimitado a este hueso parietal, sino al otro, ¿ya? Es epicraneal, hay ictericia, hay anemia, ¿ya? Fíjense el caput sucedáneo, fíjense, también puede haber hematomas epidurales, ¿ya? Puede haber un hematoma subgaleal, ¿ya?
Entonces, vamos a hacer algunas diferencias entre el caput y el cefalohematoma. En el caput hay edema subcutáneo, forma más frecuente de traumatismo obstétrico, por lo general se localiza en el occipucio, cruza sobre las suturas, la zona afectada es blanda, el tacto y los límites son poco definidos, y el edema puede remitir al cabo de pocos días, 2 a 3 días. En el caso del cefalohematoma es una colección subperióstica de sangre, suele localizarse en la región parietal y puede pasar inadvertido al momento del nacimiento. No cruza las suturas, es de consistencia firme, de bordes bien definidos y desaparece entre las 2 semanas y 3 meses. Entonces, acá podemos ver ya una hemorragia subgaleal, acá ya es más profunda, ¿no? No está respetando ni siquiera el hueso, sino es en todo. Esta hemorragia subgaleal por lo general se hospitaliza, porque ese bebé puede hacer shock hipovolémico o muchas veces, y una ictericia severa que a veces necesita tratamiento. ¿Ya? En cambio, este es un cefalohematoma que está respetando en este caso solamente el huesito parietal. Fracturas de bóveda craneal es infrecuente, ¿ya? Las más frecuentes son lineales y solamente requieren observación, lo que les estaba diciendo. Por eso, si yo encuentro un bebé con cefalohematoma, probablemente no tengo necesidad de pedir una radiografía, porque yo sé que es la fractura, la complicación es muy poco frecuente. Y si aún así tuviera una fractura, pues probablemente sea una fractura lineal y que no va a requerir tratamiento alguno. El diagnóstico radiológico, si hay fractura con hundimiento, y la lesión puede remitir espontáneamente a los 3 meses. Acá sí hay un hundimiento en el cráneo, ¿no es cierto? Fracturas de la bóveda craneal, fractura de clavícula. Esto sí se ve todos los días. Es más frecuente durante el parto, ya 1.8 a 2%. Mayor parte de ellas son en el tallo verde y un pequeño porcentaje son completas. Se presentan por retención de los hombros durante el parto, especialmente en bebés grandes y en partos podálicos. Hay un signo que lo vamos a encontrar, el signo de la tecla, ¿ya? Entonces, acá es importante ver esto. Generalmente, cuando tenemos el antecedente de un bebé macrosómico, un bebé grande de 3,9 kilos y que nace por parto vaginal, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? De repente, a veces si la mamá es una gran multípara no hay mayor problema porque tiene los tejidos laxos, pero si es una primípara, por ejemplo, entonces si la cabecita que tiene un diámetro menor sale con dificultad, imagínense cómo salen los hombros. Entonces, a veces, a fin de que salgan los hombros, el hecho de que haya compresión de las paredes del canal del parto, se van a fracturar 1 o 2 clavículas. Y no siempre esas fracturas de clavícula son unas fracturas completas, la mayoría de veces son en tallo verde. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay una fisura y que durante el examen físico no van a encontrar signos de fractura. Pero de repente al tercer, cuarto día, cuando están evaluando al bebé, le encuentran el callo óseo. Y entonces la mamá dice, no lo han evaluado cuando nació. Si tenía fractura, no lo han detectado, no se han dado cuenta, no lo han examinado. Lo que pasa es que no se vio o no se detectó porque era el tallo verde. Si hubiera sido una fractura completa, entonces sí hubiéramos encontrado esa crepitación que encontramos o ese signo de la tecla, ¿ya? A veces la fractura es bilateral, ¿eh? A veces puede ser en las dos clavículas. Lo importante de esto es que la fractura de clavícula no va a dar ninguna repercusión en el futuro. Se va a curar ad íntegro. No necesitas yeso, no necesitas vendaje, de repente una leve inmovilización, o no inmovilización, sino manipular al bebé con cuidado. Es lo más importante. Y eso hay que explicarle a la mamá, ¿no? Si le encontramos la fractura y le tomamos una placa de repente unos 2 o 3 meses después,
probablemente esa clavícula no te dé ninguna señal de que en algún momento estuvo fracturada. Entonces, no tiene mayor importancia esa fractura. Puede haber fractura de húmero, ¿ya? Que es más raro, ¿ya? Acá se puede ver la imagen de la fractura, ¿sí? Fractura de fémur, yo he visto un par de veces fractura de fémur, es de rara presentación, ¿ya? Es rara y generalmente en presentación pélvica, traccionando la pierna en la pelvis, deforma la pierna en un tercio superior. El diagnóstico es con la radiografía, ¿ya? Se tracciona y suspende ambas extremidades, aun si es unilateral, y la inmovilización es de 3 a 4 semanas. Yo vi una vez una fractura de fémur en un parto por cesárea. Lo que pasa es que hubo necesidad de que el ginecólogo rotara al bebé en la cavidad intrauterina, y durante esa rotación, no sé cómo habrá sido, pero fracturó uno de los fémures, ¿ya? Es complicado, es complicado. ¿Cómo le avisas al papá que tiene fractura de fémur? Después vi otra fractura, pero ya en un bebé que se hospitaliza por llanto, y no había una causa aparente de ese llanto, ¿no? Probablemente era dolor. Y ya estando hospitalizado por la asimetría en sus muslos, es que se le pide una placa y se encuentra una fractura. Un par de veces he visto en todo el tiempo que vengo trabajando con recién nacidos. Fractura de fémur, acá pueden ver, ¿ya? No se ven muy bien las placas, pero... Traumatismos musculares. Por ejemplo, un hematoma del esternocleidomastoideo. Aparecen aquellos partos que están en podálica, en aquellos en los que hay hiperextensión del cuello. Clínicamente hay aumento del volumen, indoloro, fácilmente visible, ¿ya? Alrededor del 7º día de vida, 1 a 2 centímetros de diámetro duro. Acá podemos ver una imagen, ¿ya?, de un traumatismo del esternocleidomastoideo. Traumatismos del sistema nervioso, hemorragia subdural, 5% de los partos normales, 25% de los partos con fórceps. Acuérdense, los fórceps eran un problema cuando se los utilizaba. Causas por estiramiento de la hoz del cerebro o tentorio ¿ya?, en desproporciones cefalopélvicas cuando el cráneo es muy blando, entre otros. Puede haber hemorragia cerebelosa, hemorragia epidural, que son muy infrecuentes, ¿ya? Acá vemos un hematoma subdural, vemos un hematoma epidural. Puede haber hemorragia intracraniana también, ¿ya?, o hemorragia subaracnoidea. Poco frecuentes, de verdad. Más vemos las hemorragias intracranianas como consecuencia de prematuridades extremas por inmadurez de la matriz germinal, ¿ya? Hemorragias subaracnoideas, hemorragias intracraneales, como les digo, muy poco frecuentes. Traumatismos del sistema nervioso periférico. Esto sí se puede ver. Es la lesión más frecuente de los nervios periféricos, ¿ya? Parálisis del nervio facial. Incidencia 0.25 de todos los recién nacidos. Es producida por la compresión de este nervio a la salida del agujero estilomastoideo, ya sea por fórceps o promontorio sacromaterno, ¿ya? Fíjense, hay asimetría en una hemicarita. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un actor famoso que tuvo una parálisis facial y que esa ha sido la clave de su éxito. ¿Quién es? ¿Ah? Sylvester Stallone, ¿cierto? Sylvester Stallone tuvo un trauma obstétrico, una parálisis facial, y que en realidad le ayudó bastante, ¿ya? Y no fue un problema para él. Esto hay que temer, la parálisis del plexo braquial. Si se presenta una parálisis del plexo braquial, nosotros rogamos que sea solamente una elongación o una distensión del nervio. ¿Por qué? Porque si hay una ruptura total, eso ya ese bebé va a quedar con un problema en su miembro superior.
Se ve en partos prolongados y difíciles, generalmente grandes, en bebés macrosómicos, en bebés asfícticos, presentaciones pélvicas con brazos extendidos sobre la cabeza y tracción excesiva del hombro en la salida de la cabeza. Hay tres tipos, ¿ya? El de Erdőchen, que es una parálisis braquial superior que generalmente que afecta el C5 y el C6, ¿ya? El Erdőchen es el más frecuente, es el más bajo, ¿ya? Es un bebito, como les decía, con el antecedente de haber nacido de repente en parto vaginal, pero macrosómico, y en el que ha habido tracción del bebé durante el parto. Entonces hay distensión del plexo. ¿Y qué es lo que ocurre? Al examen físico, ustedes ven un bebé que tiene un bracito flexionado y el otro está colgado, ¿ya? Y no es así. La posición del bebé recién nacido es una posición en cuadriflexión, ¿ya? Ya mirándolo nomás yo ya estoy sospechando. Le haces el moro y el bebé tiene un moro incompleto, solamente con uno de los lados, el otro sigue colgado. Entonces tengo que sospechar de una parálisis de Erdőchen o una parálisis del plexo braquial. Si yo le hago la prensión sí está conservada, pero el movimiento, y el bebé tiene el brazo así. Si es solamente elongación, en unos días va a mejorar la movilidad. Si es una ruptura parcial, también va a mejorar. Si es una ruptura total, ahí no va a mejorar nunca, ¿ya? El otro es el de Kunkel, ¿ya? C7, C8, ¿ya? En este es similar al Erdőchen, pero en este ya no hay prensión. En el Erdőchen sí hay prensión conservada, ¿ya? Y hay otro que es el completo, que es del C5 al T1, que en este caso puede haber inclusive compromiso del diafragma, del nervio frénico. Si está comprometido el nervio frénico, fíjense cómo se eleva el hemidiafragma. Hay una parálisis del diafragma, ¿ya? Se compromete y ese bebé probablemente esté con dificultad respiratoria. La parálisis del nervio frénico se da generalmente en presentaciones pélvicas. Hay un daño de raíces más altas, de C3 a C4, ocasiona parálisis diafragmática unilateral y está asociada con parálisis braquial, episodios recurrentes de cianosis, respiraciones irregulares e inefectivas en el lado afectado. Hay elevación del hemidiafragma afectado y desviación del corazón y del mediastino. Fíjense, este es el hemidiafragma y este es el otro diafragma que está paralizado, ¿ya? También puede haber traumatismos de órganos internos, ¿ya? La ruptura de hígado es la víscera intraabdominal más frecuentemente afectada, pudiendo producirse ruptura con o sin compromiso capsular. La incidencia es de 0.9 a 9.6 en necropsias, en recién nacidos grandes, partos difíciles, especialmente en podálica, en recién nacidos asfixiados, que el RCP ha sido vigoroso, o cuando hay hepatomegalia y trastornos de coagulación. Puede haber también un hematoma subcapsular hepático y a veces también puede haber ruptura de vaso o una hemorragia suprarrenal. Es casos muy raros, ¿no? Signos de alarma en el recién nacido. Alteraciones de la termorregulación. La fiebre en el recién nacido constituye un signo que requiere una rápida exploración, ya que pueden corresponder a situaciones que pongan en riesgo la vida del bebé. Eso es importante, es importantísimo. Cuando yo tengo un bebé, no solamente recién nacido, sino un bebé menor de 2 meses y tiene fiebre, podría ser simplemente un problema respiratorio viral, de repente un resfrío, una gripe, pero es poco común que un bebé recién nacido o un bebé menor de 2 meses te dé fiebre. Y si hay un bebé de menos de 2 meses que tiene fiebre, tiene que ser evaluado en el momento. Yo tengo un bebé de 10 años, te hace fiebre, le doy su Panadol, lo observo 1, 2, 3 días. Generalmente al tercer día, si es algo viral, va a mejorar. No voy a tener mayor problema, y eso lo saben las mamás. Pero tenemos que implicar a los bebés, a las mamás de los bebés menores de 2 meses, signo de alarma, fiebre. Si te hace fiebre, así sea un problema respiratorio, así el hermanito esté con gripe, así tenemos que evaluar a ese bebé y buscar un problema infeccioso severo. Hace 2 días yo atendía a un bebé que tenía 1 mes. La mamá me llama y me dice que está haciendo fiebre. Y
qué le puede dar? ¿No? Yo le digo, no le puedes dar nada, hay que evaluarlo. ¿Está tosiendo? No. ¿Hay alguien con gripe en casa? No. ¿Lo has sacado lo has expuesto a cambios bruscos de temperatura? No. Bueno, hay que examinarlo. Lo veo en el consultorio, un bebé que luce bien, ha ganado peso en este mes, está con leche materna, se le ve saludable, ¿ya? Succiona perfecto, se le ve saludable, ¿ya? Le digo, ¿alguien con gripe? No, doctor, no hay nadie con gripe, pero el domingo me fui a Chaclacayo y hemos ido con las ventanas abiertas y todo el aire nos entraba. Bueno, le examino la garganta y una leve congestión, leve, la verdad que no encuentro mayor cosa, ¿ya? Y el resto del examen normal, tórax, abdomen, excelente. Neurológicamente lo veo al bebé succionando perfecto, pero haciendo fiebre, un día de fiebre. Y le digo, puede ser solamente un resfrío, le digo, puede ser solamente un resfrío, pero tengo la obligación de buscar algo más en su bebé. O sea, no puedo quedarme con eso. ¿Por qué? Porque es un bebé que tiene una respuesta inmunológica inmadura. Así como de un día a otro puede mejorar, podría empeorar. Entonces le digo, vamos a hacerle algunos exámenes importantes. Le voy a pedir un hemograma, un PCR y un examen de orina para buscar algo importante, ¿no? Me sale el hemograma, creo que a las 2 horas, 3 horas, lo veo, y me sale un hemograma normal. No había ni siquiera linfocitosis, porque si hay un problema viral, un resfrío, una faringitis, ya pues está resfriado, ¿no? Pero el hemograma ni linfocitosis. Leucocitos estaban en 10.000. Yo digo, están normales. El PCR, 48. Pero 48, debe estar por debajo de 6. Un PCR tan alto, le digo, podría ser solamente un problema viral, pero esto me da lugar a observarlo con mayor detenimiento y a controlarlo máximo en un día. Con ese PCR, no habiendo ningún signo o síntoma, ¿ya? No le voy a indicar antibióticos, ni tampoco lo voy a hospitalizar, pero sí le digo, porque veo un bebé que está succionando bien, que luce bien, y le digo, el examen de orina, no he podido recolectar el examen de orina. Es importante, le digo, porque tengo que descartar todas las posibilidades infecciosas, ¿ya? Al día siguiente me llama, doctor, sigue haciendo fiebre. ¿Le hiciste el examen de orina? No. Pero hazle el examen de orina, le digo. ¿Está tosiendo? No. ¿Está estornudando? No. ¿Está succionando? Como ayer, no, lo veo más hipoactivo, no quiere succionar. Hazle el examen de orina. Ya. Ponle una bolsita colectora a última hora y se le hace el examen de orina. 4 o 5 horas más tarde me llaman. Doctor, ya salió el examen de orina. Veo el examen de orina, tenía más de 100 leucocitos por cabo, ¿ya? Tenía hematíes, era una infección urinaria. Si no le insisto con el examen de orina, imagínense, no le digo, hay que reevaluarlo al día siguiente, hay que ver cómo está yendo. Ese bebé terminó hospitalizado, bebé de 1 mes, ¿ya? Si yo dejo pasar a ese bebito, por ejemplo, pasa 3 días, ese bebé se complica con una sepsis o hace una meningoencefalitis, ¿ya? La hipotermia, más frecuente que la fiebre, es la hipotermia en los recién nacidos. Es un signo tardío, ¿ya?, de infección en recién nacidos prematuros, es causante de acidosis, dificultad respiratoria, palidez y cianosis. Llanto inconsolable. Cuando damos de alta a un bebé, tu bebé llora por 3 causas: por hambre, por frío, por sueño. Si tiene hambre, le das el pecho y se calma. Si tiene frío, lo arrullas o lo abrigas y se calma. Si tiene sueño, lo haces pasear y se calma. Pero si no se calma con nada, es que le duele algo. Ofrécele el pecho y se tira para atrás, no coge y llora. La mamá aprende a darse cuenta por qué llora el bebé. La mamá con los días o con los meses sabe que el bebé está llorando por hambre. Sabe que está llorando porque tiene sueño. Ya la mamá se da cuenta, va aprendiendo, ¿ya? Pero un bebé que no se calma con nada, puede pasar 20 minutos, media hora y sigue llorando, entonces es un signo de alarma, hay que buscar algo.
el bebé tiene dolor, ¿ya? Todos los bebés lloran por hambre, frío, calor, incomodidad, pañal mojado, dolor. Ningún recién nacido llora por capricho porque se acostumbró a los brazos. Cualquier bebé que llora más de 1 hora y se comprueba que no es por hambre, frío, calor o pañal mojado, debe ser examinado. Pérdida de interés en la alimentación. Recién nacido, en el recién nacido la alimentación es un instinto, por lo que el bebé con rechazo a la alimentación debe ser vigilado hasta encontrar la causa. La mamá dice, le doy pecho cada 2 horas o cada 3 horas y succiona muy bien. Y uno se da cuenta porque está ganando peso el bebito, ¿no? Pero de un momento a otro te dice, está muy sonoliento. O a veces la mamá está feliz porque dice, hoy día me ha dejado descansar. Tomó su leche a las 6 de la mañana y ya son las 12 y se ha quedado dormidito, está tranquilo, mira, no me fastidia. Pero es un recién nacido. O sea, no puede dormirse desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Tiene que despertar a las 2 horas. Y si no despierta a las 2 horas, la mamá tiene que despertarlo para dar su pecho. Y si lo despierta y aún así sigue sonoliendo, no se despierta, no coge el pecho, tiene que preocuparme eso. Tiene que preocuparme, ¿ya? Entonces, dificultad para respirar. La respiración difícil puede ser síntoma de algo transitorio o algo que pone en riesgo la vida. Ante la duda de examinarse al recién nacido ante la duda debemos examinarlo antes de que se convierta en algo más grave. ¿Cómo se manifiesta la dificultad respiratoria? Lo que casi siempre hay respiración rápida, esto es más de 60 respiraciones por minuto. A veces puede ser el único signo, en muchos casos también hay aleteo nasal, ¿ya? Puede haber tiraje intercostal, puede haber retracción cefoidea, puede haber disociación tóraco-abdominal y quejido. También apnea, aunque recuerden que los recién nacidos pueden tener respiraciones irregulares. Un bebé que respira de repente rápido, ¿ya? Y después se queda, y otra vez empieza a respirar y después se queda. Son respiraciones irregulares, por lo general no tiene mayor importancia. El problema es que cuando permanentemente está respirando rápido, o de repente el bebé que deja de respirar. Pero hay bebitos que dejan de respirar y después empiezan a respirar normal. Entonces, ¿cuándo hablo de apnea? Cuando ese cese de respiración es de más de 20 segundos, pero además acompañado de bradicardia, ¿ya? O de saturación. Cambios en la coloración de la piel. Ictericia, si la ictericia es precoz. La ictericia normal o fisiológica se presenta después de las 24 horas. Pero si veo un bebé que a las 12 horas está amarillo, entonces es una ictericia patológica. O hay una incompatibilidad de grupo, o hay una incompatibilidad de factor, o hay algún otro problema, ¿ya? Rubicundez. Un bebé que está pletórico, rojo, ¿ya? De repente tiene policitemia. Y esa policitemia tiene riesgos. Puede hacer hipoglicemia. Una hipoglicemia severa me daña al bebé. Palidez, piel marmórea, convulsiones, ¿ya? Las convulsiones muchas veces en los bebitos son sutiles, no nos damos cuenta. A veces solamente hay movimientos de boqueo y es una convulsión, ¿ya? Labios morados, este signo se conoce como cianosis. Es importante mencionar que a menudo las manos y los pies pueden ponerse morados sin que esto represente peligro, siempre y cuando los labios estén rosados. Los labios morados pueden presentarse súbitamente o lentamente y en cualquier caso amerita que el bebé sea revisado. Alteraciones en la evacuación, vómitos, diarrea. Y acá sí vamos a hablar, porque todos los días la mamá te dice, mi bebé está vomitando, y no es así. El vómito, si es vómito, sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Pero por lo general es una regurgitación. Todos los bebitos por inmadurez del esfínter esofágico inferior pueden regurgitar la lechecita que han tomado. A veces son lechecita cortada ya en plena digestión, a veces lechecita recién tomada, y por lo general esto es un bocado, 5 centímetros, 3 centímetros, bueno, en el peor de los casos de repente 10 centímetros. Entonces cuando la mamá viene y te dice, está vomitando, ¿cuánto vomitó? ¿Una taza? ¿Media taza? Le dice, no, solamente un poquito que me ha manchado la ropita. Eso no es vómito, eso se llama regurgitación, ¿ya? Y la regurgitación es normal hasta los 6 meses y a veces un poquito más, ¿ya? Diarrea. La diarrea
el bebé que toma leche de la mamá, el recién nacido, puede hacer deposiciones todas las veces que toma pecho, porque hay un reflejo gastrocólico. Y la deposición del recién nacido puede ser líquida, puede ser grumosa, puede ser pastosa. Entonces la mamá dice, está con diarrea. Un bebé que toma leche de la mamá y que obviamente hay condiciones higiénicas adecuadas, ¿hará diarrea? No, ¿no es cierto? Eso no es diarrea, son deposiciones normales. Ahora, si hay moho o sangre en la deposición, entonces tengo que pensarlo ya dos veces, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Los vómitos que se repiten pueden ser un síntoma de reflujo o de un problema serio en el intestino. Debe diferenciarse el vómito de la regurgitación, ya que esta última es cuando sale un poco de leche por la comisura labial y es normal en todos los casos. El vómito, en cambio, es la expulsión de leche en volumen considerable y en el que el bebé hace fuerza para ello y generalmente es precedido por náusea. Ante la sintomatología repetida y descartada patologías infecciosas, debe considerarse realizar una ecografía abdominal. Por ejemplo, antes de ayer había un bebé hospitalizado, se hospitaliza por vómitos. Esos eran vómitos. El bebé tomaba leche y vomitaba. Tomaba leche y vomitaba. Como había sido por cesárea, se le había estado dando fórmula. Nosotros dijimos, tal vez es la fórmula que está provocando. Esperemos, vamos a darle leche materna. Se le da leche materna y sigue vomitando. A ese bebé lo hospitalizaron. Yo lo veo en la tarde, ¿ya? Lo habían dejado en ayuno, o sea, en NPO, estaba con su dextrosita, y en la mañana le piden una ecografía abdominal. Entonces, le envían la ecografía y le ponen, se solicita paciente, vomitador, antecedentes, peso de nacimiento, edad, ¿ya? Y le ponen descartar hipertrofia congénita del píloro. Y entonces, yo cuando voy a reevaluar a ese bebé, y la ecografía, no la quiere hacer el ecografista. ¿Pero por qué no la quiere? Porque me dice que, o sea, como en un bebé de 2 días o de 3 días voy a diagnosticar hipertrofia congénita del píloro. Y tiene razón, o sea, el ecografista tiene razón, te dice, o sea, estás loco. ¿Cómo me vas a pedir descartar hipertrofia congénita si la hipertrofia congénita se presenta alrededor de las 3 semanas? En un bebé que ya había estado tomando normalmente su leche, en un bebé que está empezando a crecer, ya que recién entre las 3 a 4 semanas empieza a vomitar. Un bebé de 3 días no era para pensar en hipertrofia, pero sí necesitaba la ecografía porque había que buscar que no haya otro problema. Le tomamos una placa de abdomen y yo veía que no había silencio abdominal, no había mucho aire. Es importante la ecografía. Hablo con el papá y le digo, o sea, no hay hipertrofia congénita porque eso está mal, o sea, no se puede presentar a estas alturas, pero sí hay que buscar otro problema. De repente hay una membrana, hay una obstrucción, una estenosis, ¿qué puede haber? Le digo eso. Y si sigue vomitando y una ecografía que sale normal, entonces hay que hacerle un tránsito intestinal. El día de ayer ha seguido vomitando el bebé, se le ha hecho un tránsito intestinal y hay una obstrucción en el duodeno. O sea, había que pensar en otro problema, no tanto en la hipertrofia. Entonces los vómitos son importantes. La diarrea se distingue por evacuaciones líquidas como agua que se repiten con mucha frecuencia. Los bebés alimentados con seno materno pueden tener evacuaciones aguadas no líquidas y pueden evacuar con cada toma de leche. ¿Ya? Más o menos lo que hemos estado comentando. Sangre en las evacuaciones. La presencia de sangre en las evacuaciones puede significar una infección intestinal que puede diseminarse y convertirse en sepsis. Pero, como anteriormente les había dicho, si yo encuentro sangre en un bebé que está haciendo deposiciones y es recién nacido y está con leche materna, si es en las primeras horas y el bebé luce bien, entonces tengo que pensar que de repente sangre deglutida, sangre del parto, ¿no? Sangre de la mamá. Y si tiene más días, lo primero que tengo que hacer es revisar los pezones de la mamá, porque muchas mamás hacen grietas, sangran los pezones y el bebé toma la leche y esa sangrecita puede salir en la deposición. Pero tampoco no me puedo quedar así, tengo que exactamente determinar si es sangre deglutida
es un problema de un sangrado intestinal. Y entonces, ¿qué examen podría hacer ahí? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? Para determinar. ¿Cómo puedo determinar yo que sangre deglutida de la mamá, ¿ya? ¿O qué sangre del bebé? ¿Qué se hace? Un TB non inmunológico. ¿Ah? Un TB non inmunológico. Ya, ¿y cuál es esa prueba? Rastrea glóbulos rojos y el inmunológico diferencia el normal que ve si es deglutido o si es del mismo cuerpo. Ya, ¿y alguno más fácil no sabes? No. Ya. Hay una prueba tan sencilla que eso se puede hacer en cualquier emergencia, que se llama el test de AP. ¿Se acuerdan o no? APT. El test de APT. Es diferenciar la hemoglobina fetal de la hemoglobina materna. Si en ese test de APT ya ven que es hemoglobina fetal, obviamente pues el bebé está sangrando, ¿no? Pero si es hemoglobina de la mamá, pues es deglución, ¿ya? Shock. El concepto de shock es fisiológico, se basa en una serie compleja de acontecimientos clínicos que tienen lugar cuando hay un adecuado o insuficiente transporte de oxígeno a las células para mantener su consumo de oxígeno. Como consecuencia se desarrolla disfunción y muerte celular, ¿ya? Es principalmente en relación al consumo de oxígeno. Signos clínicos iniciales de shock, ¿ya? Inicios del mecanismo de compensación, mantenimiento del transporte de oxígeno, compensación, descenso del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, mantenimiento de la presión arterial, aumento de las resistencias vasculares sistémicas, incremento de la ventilación alveolar, taquimia, incremento de la presión alveolar al final de la expiración. Son los signos iniciales, ¿ya? El shock insaturado, compensación, acidosis metabólica, hay taquimia, bajo gasto sistémico, hay oliguria, hipotensión, descenso del nivel de conciencia, hay máxima extracción periférica de oxígeno, ¿ya? Y puede haber después muerte celular y fracaso neuronal. Puede haber shock hipovolémico en el caso de hemorragias, pérdidas electrolíticas, distributivo en el caso de sepsis, vasodilatadores, depresión miocárdica, injuria miocardial, cardiogénico en falla cardíaca, que es menos frecuente, ¿no es cierto? Isquema miocárdica, miocardiopatías, obstructivo cuando hay neumotórax a tensión, disociativo cuando hay metahemoglobinemia, anemia, ¿ya? Clínica de recién nacido con shock. Compromiso del sensorio, irritabilidad, depresión del sistema nervioso. Es un bebé que está somnoliento, que está apático, que está hipoactivo, o por el contrario está irritable. La piel puede estar fría, pálida, reticular, llenado capilar lento, el pulso puede ser rápido y débil, puede haber taquicardia, hay acidosis metabólica, la presión venosa central es variable según el tipo de shock, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada, irregular, con quejidos, apnea, flujo urinario disminuido, diferencia térmica rectal versus periférica aumentada y una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Vamos a ir avanzando rápido. ¿Cuáles son los fármacos más empleados en el shock del recién nacido? Expansores de volumen. Recuerden que los expansores de volumen pueden ser los cristaloides o pueden ser los coloides. Por lo general podemos usar con mayor frecuencia los cristaloides, que es el suero fisiológico, la solución del lactato de riego. Podemos usar plasma, podemos usar sangre, ¿ya? La administración es intravenosa y la dosis es de 10 mililitros por kilo. Cuando es un shock necesitamos necesariamente utilizar inotrópicos. Es importante. Una sepsis, por ejemplo, solamente por sepsis no utilizo inotrópico. Pero si hace un shock séptico, quiere decir que no está compensando. Los mecanismos de compensación
de esas sepsis no son suficientes. Entonces el bebé empieza a tener colapso circulatorio. Necesito inotrópico. Se puede usar la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina, ¿ya? A veces hay necesidad de usar vasodilatadores, ¿ya? Nosotros por lo general con inotrópicos, en recién nacidos metroprusiato o mitrinona por lo general no usamos, más en pacientes pediátricos, ¿ya? Tantos temas tenía el doctor Segarra, qué bárbaro. Ya. Vamos a ver ventilación mecánica. A veces hay necesidad de apoyar a un bebé con ventilación mecánica. ¿Ya? El bebé por sí solo no puede llevar su oxígeno por problemas respiratorios, circulatorios, qué sé yo, o una sepsis, ¿ya? Y no puede oxigenar sus tejidos solo. Entonces necesita de un tipo de apoyo ventilatorio. Hay una ventilación invasiva, ¿ya? Que es la ventilación mecánica convencional con tubo endotraqueal. ¿Qué quiere decir? El bebé está conectado a un respirador mecánico, ¿ya? Y hay una ventilación mecánica no invasiva que es un CPAP nasal o faríngeo. El CPAP es un proncito nasal, ¿ya? El CPAP significa presión positiva en las vías aéreas. Ahora vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Presión continua es en las vías aéreas. El CPAP es la presión positiva continua en las vías aéreas. CPAP. ¿Qué es el CPAP? ¿Qué así es esto? Bueno, estas son diapositivas del doctor Segarra, no las he dicho. CPAP. Hay una presión supraatmosférica aplicada en las vías aéreas de un paciente que tiene respiración espontánea a lo largo del ciclo respiratorio. O sea, el bebé respira, el bebé tiene patrón respiratorio, pero necesita apoyo. Impide la apertura y colapso repetido de las unidades pulmonares. ¿Cuáles son los efectos del CPAP? Aumenta la presión parcial de oxígeno, disminuye el colapso pulmonar, aumenta la superficie de recambio de gases, ¿ya? Y disminuye el shock intrapulmonar. ¿Cuáles son los efectos del CPAP? Efectos del CPAP. Aumento de la presión. ¿Cuáles son los efectos del CPAP? Aumento de la presión arterial de oxígeno, aumento de la disminución del shock intrapulmonar, aumento de la compliance, ¿ya? Efecto mínimo sobre la presión parcial de CO2 y disminución de la frecuencia respiratoria. No encuentro un... Ahí está, este es el pronasal, ¿ya? A ver, esto quería más o menos explicar. El bebé tiene patrón respiratorio, ventila espontáneamente. Entonces, ¿qué es el CPAP? Este es un pronasal, ¿ya? Este es un pronasal que está conectado a una fuente de oxígeno y a una fuente de aire. Entonces, ahí hay una presión continua. Ahora vamos a ver más adelante, ojalá que haya algún gráfico para que les explique mejor. ¿Cuáles son las indicaciones del CPAP? Enfermedades, ya como la enfermedad de membrana hialina, taquinia transitoria, persistencia del ductus arterioso, edema pulmonar, displasia broncopulmonar. Cuando hay apneas, una de las primeras indicaciones del apnea del prematuro es el CPAP. Bradicardia del prematuro, síndrome de aspiración meconial. La verdad es que nosotros no usamos en síndrome de aspiración meconial el CPAP porque a veces trae más complicaciones. Enfermedades con colapso de las vías aéreas, traqueomalacia, parálisis facial del diafragma, apoyo respiratorio post-extubación. Eso sí es más frecuente. Cuando hay un bebé prematuro que ha estado en ventilador mecánico, se va retirando el apoyo ventilatorio por pasos. Y uno de los primeros pasos es bajarlo a CPAP. Desde el CPAP lo bajamos a oxígeno o a cánula binasal, y después a oxígeno ambiental, y después vamos retirando el oxígeno. ¿Ya? Contraindicaciones. Neumotórax no resuelto, hernia diafragmática congénita, neumotórax. A ver, ¿cómo explicamos esto? Les acabo de decir que el CPAP es la presión positiva continua en las vías aéreas.
Hay una fuente de oxígeno, hay una fuente de aire comprimido, hay una mezcla de oxígeno para dar una determinada concentración de oxígeno. Pero como es presión continua, ¿ya? A veces distendemos mucho más estos alveolos y podemos provocar ruptura del pulmón y provocar un neumotórax, ¿ya? Hernia diafragmática, contraindicaciones. Claro, si hay neumotórax no se puede usar CPAP. Una hernia diafragmática congénita. Alguna vez creo que ya al grupo con el que hemos estado en el hospital les he dicho que la ventilación a presión positiva está contraindicada en bebés con hernia diafragmática. Exactamente la explicación es la misma. Si tiene hernia diafragmática y le pongo presión en vía aérea, entonces voy a llenar de aire las vísceras abdominales y voy a comprimir los pulmones, ¿ya? O el único pulmón de repente que tiene, porque el otro probablemente está hipoplásico. Entonces está contraindicado en hernia diafragmática. Atresia de esófago. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Una atresia de esófago no voy a usar CPAP. Paladar hendido. Si tiene una fisura de palatina y le pongo CPAP, presión en vía aérea, se me escapa el aire por la fisura palatina. Acidosis metabólica intratable, malformaciones mayores y asfixia severa. Asfixia severa porque probablemente ese bebé no tiene un buen patrón respiratorio. Y el CPAP es para usar en bebés que sí tienen patrón respiratorio. O sea, respiran solos, pero esa respiración no es suficiente para llevar su propio oxígeno. Un bebé que está asfixiado, si no tiene esfuerzo respiratorio, el CPAP lo único que va a hacer es llenar los pulmones de aire, ¿ya? Este es el CPAP. Esto es lo que quería explicarles. Acuérdense, ¿ya? Este es un CPAP que está conectado, este es un artesanal. Este es el PRON nasal conectado a una fuente de oxígeno, ¿ya? En este caso, esta fuente de aire es un frasco de agua, ¿ya? No es un ventilador, porque también podemos dar CPAP en ventilador. Entonces, acá hay una presión continua que está manteniendo o está ayudando en la respiración del bebé. Y nosotros podemos manejar acá la concentración de oxígeno y podemos manejar las presiones, ¿ya? En general acá se manejan las presiones dependiendo de la altura del tubito que ingresa dentro del frasco de agua, ¿ya? Entonces, existe. ¿Cómo es la aplicación del CPAP? El recién nacido en posición supina, con la cabeza en posición central, extendida en un ángulo de 30 grados, un pequeño rollo de tela debajo de la nuca, como cuando hacemos reanimación, un gorrito de tamaño apropiado levemente apretado en la cabeza, un FiO2 necesario para mantener una presión arterial mayor en 50 y la saturación alrededor de 90% y mantener la temperatura de los gases inspirados calentados, ¿ya? El ajuste puede ser entre 5 a 10 litros por minuto, proporcionar un flujo suficiente para evitar la reinspiración de CO2, compensar las fugas de los diferentes conectores de la tubuladura y alrededor de las salidas o pautas nasales o puntas nasales, generar una PEP deseada generalmente a 5 centímetros de agua. A veces se puede poner a 6, a 7, máximo a 8. Si ponemos más de 8 podemos provocar ruptura pulmonar o neumotórax. Tubo respiratorio en una botella de solución de ácido acético. Ahora más se usa agua, ¿ya? Llena con un volumen que alcance la altura de 7 a 10 centímetros medidos desde el fondo de la botella. El tubo distal deberá ser insertado a la profundidad de 4 a 10 centímetros. Si yo lo dejo en 4, está con un PEP de 4. Si lo dejo en 5, está con un PEP de 5. ¿Ya? Una foto de otro bebé con su CPAP. Ahí está. Ese es el... Ese es el PRON nasal, que está conectado a los dos tubitos. Ahí está con el gorrito y está bien sujetado. Eso no debe salirse de la naricita del bebé. Y esto es acá está conectado a una fuente que humidifica el aire,
y este es el blender que te va a dar la concentración de oxígeno que necesitas, y este es el frasquito que les decía donde se debe insertar el tubito para dar el PEP. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? Como les decía, el neumotórax, obstrucción nasal por secreciones o posición inapropiada de los pronasales, distensión abdominal por reducción de gas. Cuando un bebito está con CPAP tiene que estar con una sonda orogástrica, porque todo el aire está entrando a las vías respiratorias, pero también puede entrar a las vías abdominales, al tubo digestivo y distender ese abdomen. Erosión o necrosis en el septum nasal. Ventilación mecánica. Espero que ya no, sigue con esto. La ventilación mecánica es un procedimiento de soporte vital invasivo. Tiene como objetivo optimizar el intercambio de gases y por tanto el estado clínico del recién nacido. Los ventiladores más usados en recién nacidos son de flujo continuo, ciclados por tiempo y limitados por presión. En el proceso de ventilación se hace un flujo continuo de gas por vía aérea del neonato. ¿Cuáles son los objetivos? Conseguir una oxigenación y ventilación adecuadas con el mínimo daño pulmonar, sin repercusión hemodinámica, sin efectos adversos y minimizando el trabajo respiratorio. Yo creo que esto lo voy a dejar porque ya el doctor no me ha preparado bien esto. Eso no viene del examen, doctor. La fija. Bueno, vamos a terminar